Gracias por unirte a nosotros. En este tiempo vamos a tratar sobre aspectos por los cuales uno tiene el desconocimiento grabado en su corazón sobre los dones espirituales. Tenemos que entender que la primera situación por la cual nosotros no operamos en los dones espirituales, o el primer obstáculo que nos impide que caminemos poderosamente en los dones espirituales, es la desinformación que nosotros tenemos sobre la operación y sobre los dones espirituales dados por Dios para nuestra vida. Muchas veces no tenemos la información completa o no vemos desde el punto de vista correcto sobre la operación y activación de los dones. No hemos sido informados sobre los dones espirituales de la forma correcta, de la forma adecuada. Y a decir verdad, ni nosotros mismos hemos tenido interés de poder estudiar individualmente sobre los dones espirituales. Es más, hemos sido desinformados de los dones espirituales. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno de ustedes ha recibido algún don de parte de Dios. Úsenlo para servir a los demás. Sean fieles administradores de los diferentes dones de Dios. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cada uno de los que están escuchando este mensaje ha recibido un don de parte de Dios, sean los dones del Padre, los del Hijo o los del Espíritu Santo. Cada uno ha recibido ese don. Es decir, que tú y yo tenemos un don dado por Dios. Eso es una verdad absoluta que tú no puedes discutirla y que debes asimilarla en tu vida. Es lo que Dios ha hecho por nosotros. La siguiente parte es que nosotros recibimos u operamos en ese don, y sea que lo activemos o no en nuestra vida, es una responsabilidad personal nuestra. Pero el problema mayor es que como no tenemos la información suficiente en nuestra mente, no podemos entender la operación de ese don. Piensa en esto. Si tú no conceptualizas algo de la forma correcta, no lo puedes hacer. Es importante que tengamos clara la información en nuestra mente para que podamos nosotros conocer y operar en esos dones espirituales o en el don espiritual que tú tienes. Si Dios ya me está diciendo que yo he recibido un don o algún don de parte de Él y que es para el servicio de los demás, entonces yo debo aprender a mirar qué es o cuál es el don que yo tengo. Debo interesarme en descubrir el don que yo tengo. Entonces, como mi mente tiene tanta desinformación, ni siquiera he logrado reconocer cuál es el don que yo tengo, porque muchas veces no se predica abiertamente o claramente de lo que son los dones espirituales. Y los dones espirituales son un regalo inmerecido de parte de Dios para cada uno de nosotros, para que ayudemos a los demás a conocer más a Dios y conocerse más a uno mismo. Y por ende debemos administrar correctamente este don. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que vienen estos problemas? La causa más frecuente de la desinformación que nosotros tenemos es lo siguiente. En primer lugar, muchos dirigentes de las iglesias no quieren empoderar a las personas para que operen o ayuden o colaboren en las labores de la iglesia. ¿Por qué? Por el temor o el miedo a que esto se descontrole, porque a decir verdad hay mucha gente que han activado sus dones pero no guardan sujeción con la iglesia donde deben practicar estos dones, y muchos se han perdido en ese momento de la activación de dones porque han creído que ya pueden hacerlo solos sin la cobertura de su iglesia. La segunda causa
es que muchos de nosotros venimos o tenemos un trasfondo religioso donde no se nos ha hablado sobre los dones espirituales. Por tal motivo, nosotros no tenemos la claridad de los dones espirituales sobre nuestra vida. Tercero, también es una apatía. Esta causa es la más importante desde mi punto de vista. Es una apatía de aquellos que somos miembros de las iglesias y no queremos descubrir nuestros dones espirituales ni informarnos sobre los dones espirituales para no comprometernos más con la iglesia. En el tiempo que nosotros tenemos que dar a la iglesia, no nos gusta sacrificarnos más. Y si hay algún don en mi vida, me va a tocar servir más en la iglesia. Esas son las causas más comunes por las cuales existe desinformación en nuestra mente al momento de hablar sobre los dones espirituales. Después de esto vienen causas o efectos por esa desinformación en medio de nuestra mente. Si nuestra mente no tiene claro cuáles son los dones que nosotros disponemos, ¿cómo vamos a operar en ellos? Entonces, el efecto o el problema que se genera cuando nosotros estamos en la iglesia es que nos sentimos cómodos en nuestros asientos y no queremos ir más allá. No queremos avanzar por la falta de información en nuestra mente. No podemos reconocer que son para ayudar a las demás personas y para ayudar a ministrar en el cuerpo de Cristo. Esto nos impide a nosotros accionar los dones espirituales. Pensemos que llegamos a la iglesia y somos solo invitados porque la falta de información en nuestra mente nos hace sentir en una iglesia invitados. No nos hace sentir actuantes, ministros, siervos, porque nos sentimos solo como invitados. Y pensamos que solo las personas que están al frente son las encargadas y las responsables de manifestar los dones espirituales. Entonces, como consecuencia, hace que yo paralice mis dones y no siga buscando más de los dones espirituales. Solamente me paralizo, me quedo estático y no camino más allá. Me siento limitado porque no tengo ninguna información en mi mente que haga clic con lo que yo quiero servir dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuáles son las soluciones para conseguir que este primer problema de desinformación sobre los dones no sea obstáculo en mi vida? Primero, debes enterarte de la profundidad de lo que son los dones espirituales. Lo que vamos a estar haciendo en estos programas, y vamos a estar juntos viviendo estos 10 programas o esta serie de 10 programas donde entenderás claramente cuáles son los dones espirituales. Lo primero es llenarte de la información correcta, la información verdadera, fidedigna, tomado de la palabra de Dios para poder entender la operación de los dones espirituales. Porque 1 de Pedro 4:10 dice que cada uno de ustedes ha recibido algún don de Dios para usarlo para el servicio de los demás y luego tiene que ser un fiel administrador de los diferentes dones recibidos de parte de Dios. Entonces, la solución a este problema es informarte claramente, usar una fuente fidedigna para que los principios de la palabra de Dios los entiendas y tú puedas operar en los dones espirituales. Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos a ciencia cierta cuáles son los dones espirituales que tenemos y nosotros podamos vivir funcionando en ellos. Entonces la solución o una de las soluciones es informarte. La siguiente solución es que tú comiences a sentir una sed por participar de los dones espirituales para el servicio de los demás. No solamente que quieras tener los dones espirituales por un cliché o solamente porque tú estás queriendo estar en esta ola o en la moda del Espíritu Santo. Porque esto no es para una moda, es para servir a los demás. Así es que tú tienes que estar claro en las cosas útiles para la operación de los dones espirituales. ¿Para qué sirven los dones espirituales y dónde tú los vas a poner? Entonces, recuerda, nosotros solucionamos este primer problema, este primer obstáculo, este primer escollo, esta primera barrera, cuando nos informamos y decidimos tener un lugar correcto en donde tomar información y poder operar en mis dones espirituales, dejando a un lado la desinformación de mi mente.